me callaste la boca. Ahí te lo tomo, ahí ¿Viste? te lo tomo. Hay un fin que no vamos a jugar. El partido que tengamos que tendríamos que haber jugado con nosotros se va a cancelar. Encima yo llegué y mi hermano se había pedido pizza y se pidió hamburguesas en Burger. Yo digo, Todos juntos. sí, pues estaba con un amigo y el amigo pidió hamburguesas y el otro, el boludo de mi hermano, pidió pizza y no se comunicaron que habían pedido comida. Y yo con mi papá. ¿Solo papas fritas? Sí, con las hamburguesas. Sí, pero no te pidió nada. No, ¡Nos vemos! Nos vemos. Chao. tenía para comer pizza. No pude. Pero todo el quilombo, sí, todo el quilombo, ¿sabes lo que es? Ahí hace No, muchachos, nos vemos. Chao. creo que 3-1 o 2-1, le terminé perdiendo rato los últimos 5 minutos. Porque ya 5 minutos antes ya estábamos viendo que iba a parar y Marce ahí quedando. Claro. No, sí, no pasó. Sí. Contra uno, que ahí. ¿Qué? Que ahí viste justo recién lo mismo que te dije al principio, ¿la verdad? Sí. Lo mismo de este equipo. Es que sí. Lo mismo. Atrás, fácil. Atrás. Creo que me voy a hacer el video como vos escrito de terminar. Yo me hice una amiga. La amiga no falta. Ensalada. ¿Cómo te gustaba el tomate? No usa casi ni las verduras. Tipo papa, batata, y así. Qué niña ahora. Qué niña. Sí, tengo palabras llenas de once. Real. Había entre buscarla ahora mismo. Ah, ya sabía que era un auto antiguo, un Renault 2. Che, Nina me choreó el camperón. ¿Eh? Los pies tipo son hielo. ¿Y si también te van grandes las zapatillas? No me van grandes. Sí, te van grandes. Es tristísimo pisar en todas las canchas. Sí, estás Ya, tipo... sí. Puesto que si aprieto la punta, te sobra un talle. No, esas son las Bordeaux. No, no me quedan. Las Bordeaux que quedan muy grandes. No sé si una vez quedó aplastado. La punta. Tienes que hacer así con el dedito para arriba para que vuelva a la normalidad. Cocido. ¿Qué tal, hijo de puta que todo? Ay, Ay, Dios. Soy un colegial. 10
21. La remera del Chile, no le ganaba a nadie. Aparte, ahí ¿de dónde sacaste? ¿La conociste acá? Juega conmigo en el Cana. Mentira, es casi mejor amigo de pero ya tenía y acá lo dijo Animal, no animal. No sé lo que es. Pero la lateral sacó como usted una vez. Es enfermo. otra vez en Nacho todo. Hay que hacer así. ¿De los dedos del pie? Sí. Digo acá. Que ahí están agua hirviendo la Ah, grito. Sí, pero por primera vez. Y porque me tuve muy acercar. En realidad hablaste normal. Nico Perdi, no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, soy buenísimo. Todos esos a vos, Tiene más apellido, así que sí. vos poneme a mí, así parezco bueno. Bueno, yo tenía 15, 16, ¿sí? ¿En dónde? Acá en tu soy 18 y era como de hermano mayor. Sí. Pensé que fue que estaba lamentando porque no fue gol. Perdón, pero no lo vi. Agárralo tú también, Fran. Si lo ves. No, esto está lleno. Ah, boludo, acá hay uno. Dale. Feo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Está tranquilo. Te quedando trompada. Vos, Gaby, vení mañana a qué hora? A la noche. 7, 8, 9 es. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ya, Qué paja. Por favor, ganemos porque si no depresión. Depresión. No me digas que tenés sueño. Sueño como... Mañana, ¿quién filma hoy? Después a la noche. ¿Qué? A la noche, de día está Sheila. Sí. ¿De la noche quién? Vos. No, pero hay dos partidos, ¿o no? No, uno solo. ¿Todo uno es? Uno, vos, yo, Marce y fotógrafo no sé quién. ¿Vos bien? A las 1 y 2. Ahí arriba del noche. Pero después viene Facu. Ah, puede ser, sí, creo que El enemigo de Mori.
4. 4, ¿no? 8, 5. 9. ¿Qué? No, 8. Ah, sí. 4. 8, 9, 10, 11. Me parece no, para el botín no. Sí. Para el botín no le va a durar nada. Para el botín no le va a durar nada, aparte. ¿Qué es para el botín? Sí, hasta cinta el pedo. Pensé que era para el dedo del pie. No. O para la mano. Igual había una cinta. Igual de papel no le va a durar. No te me olvido que no tengo. La finita es. Esta Creo es que la de que me papel me Esa no le va a parece. salir una No, mierda. no va a por salir eso. nada. Veo que no tengo. No, porque a veces es la grande, ¿viste? Te comprar Sí, una. yo pensé que había otra igual, pero no la veo. Es que para el botín va la... Sí, la ancha. No, no tenemos. No, no tengo, perdón. Sí. El 10% para mí. ¿Te perdiste? 22, 30. ¡Basta! Dale. Tengo un montón de gente. Sos re... Uy. Nada, ¿no? 3, 4, 5, 6. Ya se perdió de nuevo. No, basta. Qué lástima que te perdí en este momento. Ay, ¿Te perdiste de nuevo? Pero boludo, primero contalo de 1000 y después mandale los otros. Saltaste tarde, te lo llevaste puesto. Y aparte en defensa. ay, nene. Mientras pero me está muy chicho en mi cabeza. Tengo re mal día, no me la ves. No, tengo el piso negro. No, sentate. No, chico, me... Yo no comí en mi casa por ahí. Para cagar más tarde. ¿Qué? Para cagar más tarde. Obvio. Nada, no está bien. Para no caer con el estómago vacío. No, a veces... Digo siempre, pero hay muchas veces que no como en mi casa para comer acá. No. Cercana. No, pero vos sos un caso especial, More. No te gusta nada. No, sí. Nada, nada. Anda, a ella no le gusta eso, anda. ¿Qué come una Voy a milanesa matarte. sola? Sí, con cheddar o panceta. Nah, pero ¿qué decís? Con jamón y queso. ¿Te gusta caramelizado? Sí. La pongo más ¿ves? Con queso va, pero el tomate es lo más... Dame de acá.
Que era un jugo. Mejor que largo, para que no sea una suela de zapato. Literal. Se mancha todo el pan con esto. Lo más rico. ¿No? Literal. Yo cuando era fanático, No, ni de la razón. yo cuando era fanático del pan, bajaba en la ensalada así, Sí. pancito, una ensalada. El otro día una amiga hizo, mi amiga Selima, hizo pan lactal sin tajo y le quedó bastante bien. Es que si lo sabés hacer cosas, está bien. El tema es saberlo hacer, porque te lleva el orto y nada. Se re da mañana la cocina. Y sí. Nunca había, Otra No no te queda. queda otra. sí, nunca había cocinado tanto. Tipo, justo antes de que enterarse que era celíaca ese año Los y... fideos sin tal. Y ahí, Los tenés o sea, que- los ¿Pero de qué fideo? paquete. La tenés que dejar un Las rato más. de la marca conocida. No, ni idea. Fui a comer No, a mi guacas. prima y me hizo fideos. No, porque hay un. ¿Cuál es? Pero son la ¿cuál marca es que la se típica? re Guacas. pegan. Bueno, no, una marca que también hay de normales. Campañola. Sí. No, Matarazo. Esa. Puede ser, era, no me acuerdo. Pero se re pegaban, tipo, al toque, ¿viste? Bueno. Que te dan No, Bueno, para mí ¿sabes al revés. cocinar? pasta. Para mí al revés, lo tenés que dejar más tiempo. Más tiempo lo tenés que dejar. No, o sea, puede ser, pero como que se hacía toda el agua. No, hay unos que los integrales son más duros, pero tienen que estar un buen rato y Claro. quedan normales. O sea, no están feos, pero eso de que yo no me lo esperaba. Entonces cuando los colé, tipo, era como una cosota así. Ah, pero la no olla me quedó tipo, llena de pasta. Pues no sabían hacerlo igual, ¿no? Cuando venís a hacer, no sé, ñoquis. Ah, sí. No me gustan los ñoquis. Ya puta. No. No, es pura pasta sin sabor. No, vos comiste caca, es otra cosa. Tiene que tener una salsa con carne o algo para comerlo. Bolonia, Sin relleno, sin nada. mira cómo decirle, el pati lo comes solo. No. No, dale. El patty es carne. Entonces, Bueno, la carne sí tiene gusto. pero digo, solo no te... Ay, mira, nos hace publicidad. Ahí lo vas a comer. Ale, ¿vos venís el miércoles? ¿Eh? ¿Vos venís el miércoles? Sí. Ah, fue una amiga. ¿Sí? ¿Quiénes vienen al final? ¿Quiénes son? ¿Hay alguien conocido? ¿Qué? Sí, hay un equipo de influencer que es el contra el que juega mi amiga. Ah, mira. La encargada de hacer todo es Pilú. ¿Quién es? Una tijota. No, todavía no hablaba. Es la... ¿Viste la hermana? El mejor amigo de Santino Brando. La hermana, esta tipo también como medio metida. Cuando era música. Sí. Nada, es amiga de él. Varias. Ah, Sí, influencer. ¿querés tomate, Mare? ¿Querés tomate? Mate solo. Qué rico, dame. Un poco más y... Ahí va, ¿viste? Hacía el misterioso. Tranqui. More dijo, El tímido. Tranqui. More dijo que le separé el tomate para ella. No, a mí yo como un mordisco, ¿sabes cómo se me abre la panza? Me empieza- Para mí debería ser anorexia. ¿Quién? Para mí deberías no comer nunca más. Sería más económico. Obvio. Es que comer está sobrevalorado. Che, ¿Qué que lo estamos en necesitas? 15, ¿no? ¿O no? ¿Qué lo necesita, boludo? Casi 20. Igual yo bastantes días aguanté combate.
Bueno, me está diciendo todos los hábitos menos saludables y sos médica, como ¿Qué que dijo? no. No me cierra. Dice, ¿Qué? aguanté varios días sin comer con mate. No tenés energía para nada, pero... Vivís. Una taquicardia. No, al contrario. Ah, depende. Si tomamos... Igual a mí lo que me pasa es que hay veces que como por ejemplo para el temporada, sí, dicen cualquier cosa, cuanto menos comer, menos hambre tenés, más comer, más comer. Y es real. Pero yo en general no suelo comer. Estoy con mi familia y ya anda a comer. Sí. Después decís, la puta madre, ¿por Después qué no tipo comí? vuelvo y tipo, ¡ah! Me pasa siempre que digo como que no me tienta la comida, no tengo hambre. Y después digo, lo hice por default, no comí por default, no sé por qué. Bueno, yo voy a almorzar por decir, bueno, tengo que comer algo porque si no... Pero no tenía hambre. Ah, Dios. Ya llegaron las pizzas. Todo bien, Es que yo de chiquito tenía... More desayuna. More desayuna nafta. Pero eso es culpa de mis viejos. Yo siempre le digo, mis papás siempre me cocinaban aparte. More desayuna. Me compraba dos kilos ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Se usa! El brazo arriba, el azul juega negro. nuestra, Mati! Sí, sí, ¡Es nuestra, Mati! la toca, el azul la toca. Distancia, distancia. Ahí, quieta. Pero es allá. Fue. ¡Nacho! ¡Quédate, Nachito! Mate con pizza, no. Café con pizza. Pizza yo comí. De chico. Qué memoria. ¿Qué mierda, More? Que no soy muy fan de las Cada vez que galletas. arrancás a hablar me preocupa más. Y que no soy muy fan de las galletitas. Tipo, prefiero merendar. Fruta. No, es como una manzana de desayuno. No, manzana no, fruta rica. La manzana a mí me encanta. Durazno. Qué gusto raro tiene More. Durazno, hombre. Pero no esa. Durazno. Ahora estoy implementando eso. Eso, desayuno eso toda la mañana, religiosamente. Con No granola. meriendo. Todo para ¿Estás segura? Mirá lo que es esto, todo para alimentar a toda la familia de África. Ay, qué rico, la puta madre. De repente veo que cae con el sanguchito y ay, me emocioné, perdón. Ay, bueno, toma. Son como flacas, te acuerdas de traer un sanguchito con tal de cerrar la caja, o sea. Claro, quería irme, ¿no? Es Sí, que sí, sí. Yo vulnerable que lloro por todo. ¿Cuál puedo tomar? Cualquiera. Gracias.
Santi subió una historia de trabajando. No sé dónde fue. ¿Eh? Ah, yo digo que es una propaganda. Tipo, no entendía. Sí, Acá. ahí. Baldo, Tipo, me mostraba eso. ¿Qué carajo es eso? Se había hecho publicista, ¿eh? Acá. Sí, la vi, le iba a preguntar, me fijé, no. Qué antisocial. Soy re antisocial. ¿Quién más de 4? ¿Quién más de 3, digo? Chino, listo, 6 goles a la cueva. No, que vas de 3. Bueno, vos, mate de 4. Fíjate vos. Mira, mejor, vaya mejor de menos o arriba. Fíjate cómo lo veo. Muy bueno, la verdad me sirvió. ¿Viste? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Sabes cuánto sale? 9 lucas. Che, te hicieron un precio por la huelga acá, por el banco, viste, que casi un precio. Mira, no sabía eso. Sí. Hace casi nada. ¿Te puedo dar 11 más? Perfecto. No sabía que tenían descuento por trabajar acá. En banco sí, acá. No, pero acá es tipo, tenés que ir como... con Gaby. ¿Viste cuando vas a un... cuando estás jugando un jueguito y si no vas con el personaje tal, no te deja pasar a tal lugar? Claro, sí. Acá te tienen que ir con Gaby o con... Claro. Igual, perdón, 9.500 por todo esto, Sí, no, está bien. me parece un Sí, es. precio. Para mí en otro lado te lo cobran 15, eso, 14. La mitad. Tipo la mitad de este sanguchito. O sea, este sanguchito sería No, 15. mi hermano que vive comprando mañana. Bueno, igual el delivery es diferente. 7.000. Bueno, no, dije tipo, si vas a un lugar, No, sí, sí. ¿en cuántos lugares te ven tipo? Está bien que esta es una cantina igual, tampoco te pueden cobrar precio de restaurante. Pero igual para el manjar que Es un buffet. es un buffet. Habla Cantina, bien. dice. La candilense. La Cantina. Aro. En la punta de aquel sello. Parece que hay gente que no... Sí, sí, sí. A ver, un poquito de sopa. Ah, eso sí se escucha, ¿viste? Todas las cosas que decís te escucha amor y son todas. Yo escucho, yo siempre, yo estoy atento a todo. Y con las manos llenas de milanesa seguimos Laura. A veces estoy concentrado y estoy escuchando, pero tengo que prestar atención.
Estoy concentrada, estoy escuchando, pero tengo que prestar atención. Claro, porque un par de Está veces, viendo el partido. un par de veces tenía More diciendo una cosa. Y dice, pero ¿me escuchaste? Se estaban cagando a palo allá. Sí. ¿Me escuchaste? Escuchame. Y después se acaban a palos entre ellos porque Moreno no lo había escuchado. Claro. No, igual a mí, yo realmente asumo que hay... O sea, sí hay cosas que las puedo hacer, tipo, 2 cosas al mismo tiempo, bueno, diga, 3 cosas al mismo tiempo, porque realmente ya lo tengo automatizado, pero hay cosas que ya tipo, no. O sea, yo ya asumo mis límites. En general no puedo hacer más de 2 cosas al mismo tiempo. Ponele. Hay veces que tipo, hablo lento porque realmente estoy pensando otra cosa en mi cabeza. O sea, las cosas que puedo hacer al mismo tiempo. Bueno, tengan cuidado cómo van, cómo llegan y cómo terminan. Y ahí es cuando igual trato de no hacerlo porque en una que hago algo mal me quemo toda la mano y... Manda la pregunta. Sí. No, sí, boludo, la cantidad de plata que me va a tirar la uva es... Sí. Con suerte no me dan de baja toda la... Pelota, pata, todo. Sí. Pero no sonó tanto como... ¿Tenés frío ahí? Miremosle los chats. Es que está re quemado igual, pero vale. Tenés frío ahí y sí, la verdad que estoy intentando. Igual te digo, cosas te tienen que estar doliendo mucho para que quiera que te tiren frío con este clima. Y pero está corriendo. Gente que pega el bondi y me parece que me vuelvo trotando a mi casa. Es lo que hace pegar el bondi 20 minutos. Anda caminando ahí de vuelta, todas las cuadras. Por un momento, mientras estaba comiendo este sanguichito, me olvidé que estaba viendo el útero. Ahora me acabo de acordar. Y me volvió a doler. Voy a volver a mi casa. Igual que me dio sanguichito del día anterior. Regalo. Sí. Aparte ahora voy literal. No, bueno, para la mañana no, morir. No, yo me di cuenta que... Tenés que incursionar en ese camino. ¿Está bien? No, yo soy recontra tengo un alma mamá que... Lo cual... Alma mamá, que es como, viste, solo comer. Entendí Almombra. Sí. Y mi vieja tipo es muy... lo tiene Sana. muy incorporado. Sí, también es muy caradura con algunas cosas, pero me lo incorporó, tipo me lavó mucho la cabeza de chica con eso. ¿Con qué? Como que sí, que esto no lo vamos a comer porque tiene mucha grasa, pero esto sí, pero esto no. Y tipo, o sea, nunca me dijo, tipo, no lo comas, pero como que esos comentarios que en algún momento, Sí. si vienen tan de toda la vida, No, igual reentiendo. Tengo independiente, una amiga que la mamá de la es que no lo dice, tipo, porque vos vas a estar así que no por el lado de estar por la hablando, alimentación ¿no? saludable. Exacto, tengo que hablar un poco, claro, un momento me Está bueno, o sea, si lo hace basada en información verdadera, hay Obvio. gente que te sale con, bueno, mi mamá es re de la medicina natural, lo que nos peleamos. Sí. No es tipo antivacunas, pero con el COVID. Sí, fue por eso. El COVID te lo banco. Sí, mamá, no. ¡Como yo! Lucho, preguntale a Lali cómo se siente en línea de 3. Volvemos. Sí. Está bien que lo mejor, Sabías que cada vez que te tomas No veo. ¿Cómo querés hacer? peor es el paracetamol, que con el paracetamol sí te pasa. Claro, debe consumir, no sé, tipo, una tal entera. no, o sea, por día lo máximo que debo consumir muy de vez en cuando son 2 No, está bien. gramos. Pero es medio con el máximo. Tipo,
por día. Pero claro, con él ella tiene algo como muy... Aquí también lo noto algo como sacando de la línea. Como que siento que alguna vez se dio tanta roja con que si es saludable o no, que también a ella le impactó un poquitito en lo social y se lo noto. En el sentido de... No, yo no soy mucho de... Como que ella se quiere hacer creer... No se da cuenta de ella. Sí. Se quiere hacer creer... No, pues nosotros no somos mucho de las harinas, ¿viste? Lucho, prueba por Sousa y lo metemos Sousa en el medio. No, pero qué tipo de como viste, bueno, lo salado sí, lo dulce no. Bueno. O ponele... Si no quiero que en casa, así que no comemos. Carne tampoco. No la carne. Comemos milanesa al menos una vez a la semana. ¿De qué mierda no la carne? O sea, No, la carne magra es fundamental. carne y pan. También Es eso. como las verduras. Claro, como que tiene, ella se quiere hacer creer, no se da cuenta realmente. O sea, no es que lo sea mala leche, no se da cuenta, pero se trata de meter esa idea que claramente no es verdad. Pero bueno, también, mira, si le voy a decir a ella, así de vez en cuando le puedo. ¡Vamos, vamos, vamos! No flasheo. Pero sí, por eso también es como mucho más tarde. Yo miraba lo... No le gustaba, es mucho más insano, porque es mucho más insano lo que comen eso que lo que comemos nosotros. Claro, o sea, me crié comiendo yogur en la mañana, o fruta, o cereales. Sí, pero no chocolate súper azucarados. O sea, no me gustan los... No, pero ponele... O sea, sí, mis viejos nunca es que me arrepintieron, tipo, no vas a comer esto. Pero en algún momento no te es necesario pega. que te restes. Sí, o sea, obvio, si tu hijo tiene obesidad, pues está comiendo chocolate todos los días, y tanto, bueno, ahí te lo vas a entender, pero... Pero poner hasta el día de hoy también, para mí religiosamente, me di cuenta de que tengo que hacer, porque siempre es tipo, lo que come la mañana, que no se lo no. Y bueno, tú no estás Sí, obvio, ¿verdad? igual, Me tuve que ver con una nutricionista barra psicóloga de los trastornos que tenía. Tipo, una vez tuve... No, anorexia... hasta ahí. No le diría anorexia, porque realmente no era un cadáver, pero... Tipo, no. bajo peso para... Sí, claro. O sea, tenía... Se me arrancó a marcar mucho la cara. A mí, normalmente... Sí, me marcaron un poco los abdominales, pero un nivel de marcado. No tenía glútida, literalmente. Como, bueno, nutri. Pero yo la amo a mí. No la veo muy sana, no la estoy viendo, pero capa, la joder, punto. Yo ahora me quedo como eso de levanto como tostadas. Pero está buenísimo. O yogur, sí, claro, pero también... No, yo amaría tener una buena rutina de desayuno, pero nunca fui. Sí, pero no viene del lado del que yo querría. No. Pero obvio sí, en algún punto... Bueno, había un momento donde yo tipo había demonizado tanto el chocolate que comí, tipo, realmente ya el toque me ponía mal. Tipo, me dolía la panza. No era el chocolate, o sea, el chocolate ingresó a mi sistema hace 5 segundos, no me puedo sentir mal. Ahí la típica pica, bueno, pero... Sí, la respuesta que no lo creo. tipo, te juro. Si no lo veo, no está. Vas a ir a comer. Igual siento que también como padre. Mientras se tenga 2 dedos de frente y no se tenga No, viendo. pero igual yo una locura. Como hija de la ¡Vamos, anticipamos! No, igual literal no comía, o sea. yo igual le decía Era o me cocinan algo o no como. No, a mí, o sea, a mí me Podía pasaba, morirme de hambre, pero no te comía. Mati, más cerca. a mí me pasaba que yo era al revés. Yo no comía las comidas de las cuales un niño está acostumbrado. Claro. O sea, yo no comía tipo, pan, yo no comía eso, pero te podía comer tranquilamente un arroz, milanesas,
videos con charzas, por así decirlo, como que no estaba acostumbrada. Sí, a la comida Claro, sí, o la comida que comería un niño. Ya no me gustaban los panchos, pero me gustaba vegetales o pollo, arroz con pollo. Y capaz que no era de la comida para cocinarlo, pero no es mala idea. No, eso es terrible. Eso la gente dice, prepárense conmigo para darle a comer, no sé, 2 hijos teniendo un carne del pancho. Hace frío, Sí, pero es divertido. un presupuesto, y le creo va y sobra. Antes de darle un... Fran, ¿vas descolgando la bandera? Así cuando terminamos no. ¿Cuánto queda, Ale? Así? Guarda atrás. 10 minutos. No, vamos llegando a las 6. 10 minutos. Igual todo esto lo tenemos para allá. Sí, Gaby. No tengo idea. Me tengo que dar las 11 lucas. Sí, después se la da. No, me las a mí. Va a pegar. Están. Fue toda una estrategia. Yo nunca tuve hábitos muy saludables. No me digas. Y sigo viva. No sé cómo. Mira. No, igual tuve como para decir los malos hábitos. Fue como... Sí, no sé, estás un poco mal realmente, pero... Es que emocionalmente te afecta un montón eso. Sí, ponele ahí fue cuando tuvo ese trastorno. Después... Sí, ahí tomaba... Igual ya ahora es una excusa, no tomo una gota de alcohol y la vez que digo, ay, voy a tomar alcohol y tipo floja mal. Me re gustaría el me duermo. No, yo eso de... Sí. Ya no lo banco. No, yo quizás tipo me sale hacer eso, pero muy de vez en cuando. Aparte, yo con tomarme el tamaño que tengo, y aparte, para no tomar nunca. Claro, sí, me tomo un shot y ya te empedo. No sé. Sí, tomás 2 birras artesanales y fuiste. Literal. Aparte yo a veces que no puedo saltar. Una vez igual, cuando nos fuimos a ver con una amiga. A mi novio le pasa que lo recuerda. Es la putita. Sí. Nos pasó un día que yo dije, bueno, tomé la primera noche, y después dijo, bueno, no estoy con ganas de tomar. Y nos íbamos con unos pibes y nos dieron unos caipies. Porque el caipe estaba muy rico, era tan dulce que Bueno, me pasaba con el alquiler. de repente fue lo único y estás tipo... Sí. A mí me repasaba con el alquiler. Eso es un peligro. Me parecía como un batido de frutilla. Y era tan rico que después yo... Sí, de repente decís cuánto tomé. ¿Qué onda? Sí, pues creo que me dieron uno mejor. Yo lo iba a tomar y me dice, ¿quieres probarle? Yo no, tranqui, dice, porfa, lo que vamos a hacer. Bueno, dale, ¿sabes qué? Pruebo, tipo, me lo dio como para que pruebe apenas y de repente me lo bajé. Y de repente no había más. Sí. No me di cuenta hasta que él me dijo... Salen dos. O sea, sí me di cuenta que... No, estábamos 1-1, estábamos O bloques. sea, yo no me di cuenta de lo que estaba tomando hasta que me dice, te hago otro y yo... Bien. Tipo, le iba a amagar a decirle, tipo, no voy a tomar y de repente no. Muy bien. Vamos, dale, y no sale, Y luego de repente vamos a hablar y estamos con mis amigas, tipo... ¿Qué A carajo mí te me pasa? pasaba también con el champán. Champán con speed. Una vez sí, me dieron uno tan dulce que desde ahí no puedo tomar nada más. Tipo, pero dije, ¿qué pan? Era tipo, era como demasiado dulce. O sea, me dieron un champán demasiado dulce y fue tipo demasiado un pico de... Ay, ya. De azúcar y fue como, bueno, no más. Ya está. No, a mí lo que me jodía mucho era los pensacas. Me sacan muy pocas veces. No, pero eso no gusta. Porque tiene burbuja todo eso. Sí, te deja la panza. Sí. Sí. Muy mal. Estás en el arco, amigo, no te escucho.
¿Tenés? Sí. ¿Qué la traiga? En la casa, en la noche de la paz. Re de vieja. ¿Dónde coño? ¿Cómo? Ah. Bonita. Mira que se pegaron bastante, pero por ahora hace mucho frío. Sí, yo creo que ya es de como están cansados. Sí. Frío. Vamos a hacer una patada muy de mala leche y te hacemos que no. Ay, no, por favor. Pray, Melanie, pray. Ay, estoy todo el día pensando en... ¿Te quieres suicidar? Sí, pobre. sí. No puedo. ¡Ale! Se acaba de ir otra. Está ahí. No puedo cumplir 3 trabajos a la vez. Dale, more, media pila. Médica, bebedora y camarógrafa. ¿Cómo me ven? Con una gana de pegarse un tiro bárbaro. Sí, tipo, una falta de plata tenía, unas deudas que había pagado, ¿viste? Se había comprado la Demasiado porro. Dyson y no sé. Cami Maya. Un viaje a Europa Sí. nutrido de Sí, uno al inclusive. de estrés. Zapaste que Ale justo fue a buscar la pelota. Está con una cara de... Está con un aura de derrota, mira. Sí, tipo, indignado, como entregado Aparte ya. llegó y tipo... Se quería morir. No, me No, miró porque tipo se pensando fue que era una joda. y cuando volvió ya se fue otra. Claro, me miró como pensando que era joda y le dije, no, dale, está ahí. Ahora se encuentra otra quizás. Yo que me acalambró el brazo, no sirvo para esto. Es el colesterol, amigo. Ahora estoy bien de colesterol. Ahí. No, pero igual es... Ah, también en una época había tipo fumado. Tampoco, tipo muy esporádico, como medio social. Uy, no, a mí nunca me cayó bien por suerte. O No, sea, pero no- físicamente no me caía, no me Fue hacía. tipo de último año 2022. En un momento muy poco. Sí, como que no. Nunca fui tipo todos los fines de semana. Era como social, ¿no? Sí, sí. Pero ¿estabas hablando de cigarro o...? Sí, digo, puchos. Wow, joya. No, sí, después como que ya en un momento era como que no me estaba gustando tanto. Me fui de viaje con mis viejos, entonces fue tipo también como medio, no Sí, pinta. no. Y una amiga me ofreció una después, lo probé y dije, qué asco. Igual si te soy sincera, de vez en cuando, La estaría pasando muy mal. como que, no sé, últimamente me estuve agarrando como como que, no sé, como, no extrañé, pero decir tipo, ay, no sé, me tenté un poco, pero pensé como, sé que no, tipo, aunque quisiera, no me va a terminar gustando y lo sé perfectamente. O sea, creo que me va a durar más el, ¿cómo se llama esto? Tipo, la gana de fumar que el gusto de fumar. Sí. Bien, Cafa. Vale, igual, sí, creo que la semana que viene. Vale, el campamento de la semana Sí, que seguro. Cuando hago algo, tipo, Gabigol. médico, me doy una dieta, tipo, tratar de evitar que con la dieta 100%. No como puto. Nada, qué sé yo, para mí también es algo. O sea, como todo. El extremo es malo, pero, o sea, Claro. Claro, es que por eso, como que tampoco lo hago por, no sé cómo decirlo, porque es como, ay, esto, tipo, yo soy más cava por no fumar, realmente no me nace. Mano a la izquierda, una Muy de acompañe. vez en cuando, pero en general es como después lo huele y digo, o con eso de tomar, como que, primero que no tengo vida social, arranco por ahí. qué mentira, siempre que venís acá siempre tenés un cumpleaños. Sí, literalmente mis únicos planes son cumpleaños. El fin de pasado, el peor fin de semana. Que igual
él trabaja. Me mata todo. Me dicen, boludo, ¡Salga un poco, vamos! ¡Estamos tarde! o sea, ya avisé que no iba a llegar. No, o sea, por más que ustedes me insisten, no voy a llegar antes. Esa era la que te dice en el colectivo. Bueno, pues. Sí, ahí le digo. Aparte es tipo... Sí, literal. ¡Vamos, vamos! No sé, que vamos a una salida y digo, che, yo voy a llegar posta. ¡Dale! ¡Acompañamos, chavales! Boliche y tenemos que estar a las 2. Yo digo, bueno, che, yo a la 1 caigo a la casa de tal, post laburo o post por mi casa o post algo y después de ahí voy. Ni siquiera es la 1. Juá, dale, metele. Yo dije que a la 1 llegaba, a la 1 voy a llegar. No porque me digas que salga antes voy a llegar más rápido. Ya tengo todo calculado. Voy a hacer las cosas apuradas. Sí. O sea, sobre todo para salir un mal humor. Sí, aparte es como que Tenés que hacer todo rápido. si normalmente acepto una salida post laburo, es porque realmente extraño a mis hijieron, tipo, hace mucho no voy realmente, bueno, dale, una vez en cuando, está bueno también como para mí. ¡Vamos! Tipo, después salí haciendo y no me puedo mover, me arrepentí. Es como, esa veces digo, boludo, porque digo, puse el esfuerzo para decir que sí. ¿Dónde está? Aparte igual, yo quisiera, digo, che, saco todas las fotos. Al principio del segundo tiempo y me voy. El tema es que después digo, güey, la fibra al partido y todo lo demás. Me agarra un cargo de conciencia. Tu novio es el... Sí, por eso. Me rompe malas pelotas. ¡Sigo, bro! Santi está enfrente, ¿no? La de Me Voy de Julieta Venegas, y no puedo parar de pensar en eso. A ver si está en Spotify. ¿Vos conocés la canción que dice Shorty, ¿cómo te va? ¿Viste? Los besos de tu piel no se me van. O sea, sí, no sé la letra. Ah, no. Es la típica de Shorty, ¿cómo te va? Y ahí saturada. Y empiezan las chicas a gritar en el boliche. Amo cuando con Quevedo hacen pogo, tipo, ¿en qué momento? Tipo, nunca vi pogos en el boliche hasta desde Yo que, no voy a un boliche. desde que era pendeja. Yo la última vez que fui dije, por algo no voy a los boliches. Estaba tipo lleno de